En una pequeña aldea rural, rodeada de vastos campos verdes y montañas que se alzaban como guardianes del tiempo, se encontraba una casa sencilla pero llena de recuerdos. Era el hogar de Rosa, una mujer de 75 años que había dedicado su vida a criar y cuidar a su familia. Las paredes de su hogar estaban adornadas con fotografías de momentos felices, risas de sus hijos, los primeros pasos de sus nietos y celebraciones familiares que parecían pertenecer a otra época. Sin embargo, la calidez que una vez llenó esa casa se había desvanecido, dejando solo el eco de risas lejanas. Era una mañana soleada y el canto de los pájaros resonaba en el aire fresco. Rosa se encontraba en la cocina preparando un desayuno sencillo. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor de las tortillas que cocinaba en la estufa. Mientras trabajaba, sus pensamientos vagaban hacia el pasado, recordando cómo había llegado a ser la mujer que era. Cada sacrificio, cada lágrima y cada sonrisa habían sido parte de su viaje, pero ahora el sentimiento de soledad la envolvía como una sombra. En el patio, Valentina, su nieta de 22 años, se encontraba sentada en un viejo banco de madera mirando su teléfono con desdén. Había pasado la noche en una fiesta y aunque la luz del sol iluminaba su rostro, su actitud era oscura y despreciativa. Rosa la observó desde la ventana, sintiendo una punzada de tristeza al ver cómo su nieta, que una vez había sido una niña alegre y cariñosa, se había convertido en una joven egoísta y desinteresada. Valentina, cansada de la rutina de cuidar a su abuela, se levantó de repente y entró en la casa. Con un tono de voz elevado y lleno de desdén, le gritó a Rosa: «¡Vete ya! No aguanto más tenerte aquí. Solo estorbas y no haces nada más que consumir recursos. Deberías irte a un hogar de ancianos». Las palabras de Valentina resonaron en la casa como un trueno, y Rosa sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. La indignación y la tristeza se entrelazaron en su pecho mientras recordaba todos los momentos en los que había estado ahí para Valentina desde su nacimiento hasta sus primeros pasos. «Valentina, por favor, soy tu abuela, solo necesito un poco de amor y comprensión», respondió Rosa con voz temblorosa, tratando de contener las lágrimas. Pero Valentina, en su egoísmo, no quiso escuchar. «No me importa, ya no quiero seguir cuidándote, solo piensas en ti misma, eres una carga», replicó, antes de salir de la casa y cerrar la puerta de un golpe. Rosa se quedó en silencio, sintiendo el peso del desprecio de su nieta. Se sentó en una silla desgastada, con las manos temblorosas apoyadas en su regazo. Miró a su alrededor, observando las paredes que habían sido testigos de tantas historias. Su mente se llenó de recuerdos de tiempos mejores, cuando sus hijos eran pequeños y la casa se llenaba de risas y amor. «¿Qué ha pasado con mi familia?», se preguntó, sintiendo que el vacío en su corazón se hacía más profundo. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Rosa decidió salir al jardín. El aire fresco le dio un poco de consuelo, pero la tristeza no la abandonaba. Caminó por los senderos de tierra que había recorrido tantas veces, admirando las flores que había plantado con tanto amor. Cada pétalo parecía susurrarle una historia, una promesa de que las cosas podían mejorar. Pero, en su interior, sabía que la realidad era diferente. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Rosa se sentó en su cama, mirando el anillo de boda que siempre llevaba en su dedo. Era un símbolo de amor y compromiso, un recuerdo de su difunto esposo, quien había sido su compañero en la vida. Con lágrimas en los ojos, recordó cómo él había trabajado arduamente para construir la vida que tenían, cómo habían enfrentado juntos las adversidades y cómo siempre habían enseñado a sus hijos la importancia de la familia y el respeto. Sin embargo, el tiempo había cambiado a todos, y las enseñanzas que una vez fueron sagradas parecían haber sido olvidadas. Rosa se sintió abrumada por la tristeza y el abandono, y en un impulso decidió que debía hacer algo. Buscó una hoja de papel y un bolígrafo y comenzó a escribir una carta a Valentina.
En ella expresaba su dolor, su amor y lo que realmente significaba para ella su familia. Pero también había un secreto que había guardado durante años, un testamento que su esposo había dejado y que contenía una herencia especial. Al escribir, Rosa se dio cuenta de que, a pesar del dolor, aún había una chispa de esperanza en su corazón. Quería que Valentina entendiera que el amor y el respeto eran más valiosos que cualquier bien material. La carta se convirtió en un acto de bondad y paciencia, un intento de llegar al corazón de su nieta, quien parecía haber perdido de vista lo que realmente importaba. Cuando terminó de escribir, Rosa guardó la carta en un sobre y la colocó en un lugar donde Valentina pudiera encontrarla. Luego, se recostó en la cama, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. En su corazón guardaba la fe de que el amor podía vencer al egoísmo y que tal vez su familia podría encontrar el camino de regreso a la unidad. A la mañana siguiente, Valentina se despertó tarde, con una resaca que la hizo sentir aún más irritada. Mientras se preparaba para salir, notó el sobre en la mesa. Su curiosidad la llevó a abrirlo, y al leer la carta, su corazón se detuvo por un momento. Las palabras de Rosa eran un reflejo de su amor incondicional, pero también de su dolor. Valentina sintió una punzada de culpa, pero rápidamente la ahogó en su egoísmo. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a cambiar. A medida que leía, recordó los momentos felices de su infancia, las risas y los abrazos de su abuela. A pesar de su resistencia inicial, la carta había tocado una fibra sensible en su interior. Pero, en lugar de confrontar sus sentimientos, decidió ignorarlos, convencida de que la venta de la casa era la única solución. Mientras tanto, Rosa, en su soledad, continuaba reflexionando sobre su vida y sus decisiones. La idea de dejar un legado que pudiera cambiar la vida de su familia la mantenía en pie. Sabía que el testamento de su esposo no era solo una cuestión de dinero, sino un recordatorio de la importancia de los lazos familiares. Con cada día que pasaba, la urgencia de revelar ese secreto se hacía más fuerte. El clima en la casa se tornó tenso. Valentina y su madre, Elena, comenzaron a planear la venta de la casa familiar, sin considerar el impacto que esto tendría en Rosa. La frialdad de sus acciones contrastaba con el amor que Rosa había brindado a lo largo de los años. La casa, que había sido un refugio de amor y recuerdos, estaba a punto de convertirse en un objeto de transacción, un mero bien material que se despojaba de su significado. Rosa, sintiendo que el tiempo se le escapaba, decidió que era el momento de actuar. Se levantó una mañana con determinación en su corazón y comenzó a buscar el viejo anillo de boda que había guardado en una caja de recuerdos. Al encontrarlo, se dio cuenta de que ese anillo no solo simbolizaba su amor por su esposo, sino que también representaba la promesa de cuidar a su familia, incluso en los momentos más oscuros. Mientras sostenía el anillo entre sus manos, Rosa recordó la última conversación que tuvo con su esposo antes de su muerte. Él le había hablado sobre la importancia de la familia y el legado que debían dejar a sus hijos. El amor es el tesoro más grande que podemos compartir, le había dicho. Con esas palabras resonando en su mente, Rosa decidió que era hora de compartir ese legado con Valentina y Elena. Con el anillo en su bolsillo y la carta lista, se preparó para enfrentar a su familia. Sabía que el camino hacia la verdad sería difícil, pero estaba dispuesta a luchar por el amor que una vez unió a su familia. Al final del día, la justicia poética y moral que tanto anhelaba estaba a punto de revelarse, y Rosa estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. La tensión en la casa de Rosa se palpaba en el aire. Cada día que pasaba, la frialdad de Valentina y Elena se hacía más evidente. La abuela, que había dedicado su vida a cuidar de su familia, ahora se encontraba atrapada en un hogar que parecía haber olvidado el significado del amor y la gratitud. La casa, una vez llena de risas y calidez, se había convertido en un escenario de desdén y desprecio. Rosa se sentía como un fantasma en su propia vida, observando cómo sus seres queridos se alejaban de ella, ignorando su sufrimiento. Valentina, en su búsqueda de una vida más cómoda, había comenzado a vender objetos de la casa sin consultar a Rosa.
Un día, mientras revisaba el desván, encontró un viejo álbum de fotos. Al abrirlo, se topó con imágenes de su infancia, donde ella y su hermano jugaban felices en el jardín, rodeados del amor de su abuela. Sin embargo, esos recuerdos solo le causaron irritación. ¿Para qué quiero esto?, murmuró, arrojando el álbum de vuelta a la caja. En su mente solo había espacio para el dinero y el éxito. Elena, por su parte, se había dejado llevar por la influencia de su hija. Cada vez que Rosa intentaba acercarse a ellas, se encontraba con miradas de desprecio. «No tenemos tiempo para tus historias, abuela», le decía Elena, con una frialdad que cortaba como un cuchillo. Rosa, con el corazón encogido, se retiraba a su habitación, donde la soledad la abrazaba con más fuerza que nunca. En esos momentos, se permitía llorar en silencio, recordando los días en que su hogar era un refugio de amor. Una tarde, mientras Rosa estaba sentada en su mecedora, contemplando el atardecer a través de la ventana, una oleada de nostalgia la invadió. Recordó cuando sus hijos eran pequeños, corriendo por el campo, llenando el aire con sus risas. Se acordó de las noches en que contaba historias antes de dormir y cómo sus ojos brillaban de emoción. Pero esos días habían quedado atrás y en su lugar había un vacío abrumador. ¿Qué hice mal?, se preguntaba, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. ¿Por qué no pueden recordar el amor que una vez compartimos? Fue en ese momento de tristeza profunda que Rosa decidió que no podía rendirse. Sabía que debía actuar, que su legado merecía ser compartido. Con el anillo de boda en su bolsillo, se sintió impulsada a escribir una carta. Quería que Valentina entendiera el verdadero valor de la familia, que comprendiera que el amor era el tesoro más grande que podían tener. Con la pluma en mano, comenzó a escribir, sus palabras fluyendo con la sinceridad de una abuela que solo deseaba ser escuchada. «Querida Valentina», comenzó. «Hoy, mientras sostenía este anillo, recordé los momentos que hemos compartido. Quiero que sepas que cada sacrificio que hice fue por amor, por ti y por tu madre. A veces siento que el tiempo nos ha separado, que hemos olvidado lo que significa ser familia, pero aún tengo esperanzas. Espero que puedas entender lo que realmente importa en la vida». Mientras escribía, Rosa recordó la última conversación que tuvo con su esposo, quien le había hablado sobre la importancia de dejar un legado. «Nunca dejes que el dinero o el éxito te alejen de lo que realmente cuenta», le había dicho. Con esas palabras en mente, continuó escribiendo sobre el testamento que había guardado en secreto, un documento que contenía la verdadera herencia que su esposo había dejado para su familia. Este testamento no es solo sobre dinero, Valentina. Es un recordatorio de que el amor y el respeto son fundamentales. Si alguna vez decides honrarme, este legado será tuyo. Al terminar la carta, Rosa sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había puesto su corazón en esas palabras, pero sabía que Valentina podría reaccionar de muchas maneras. Sin embargo, no podía quedarse de brazos cruzados. La familia merecía una oportunidad para redimirse y ella estaba dispuesta a darles esa oportunidad. Esa noche, mientras el silencio envolvía la casa, Rosa dejó la carta sobre la mesa del comedor, junto al viejo anillo. Sabía que Valentina lo encontraría al día siguiente y esperaba que esas palabras tocaran su corazón. Se retiró a su habitación, sintiendo que había hecho lo correcto, aunque el futuro seguía siendo incierto. A la mañana siguiente, el sol se alzó sobre el horizonte, iluminando la casa con un brillo dorado. Valentina se despertó con la mente llena de pensamientos sobre la venta de la casa. Se sentía ansiosa por el dinero que podría obtener, pero al mismo tiempo había una pequeña voz en su interior que la cuestionaba. ¿Realmente vale la pena deshacerse de todo esto?, se preguntó, pero rápidamente ahogó esa voz en su egoísmo. Al entrar al comedor, Valentina se encontró con la carta. Su mirada se detuvo en el anillo, que brillaba a la luz del sol. Con un suspiro de frustración, tomó la carta y comenzó a leer. A medida que sus ojos se movían por las palabras de su abuela, una sensación de incomodidad comenzó a crecer dentro de ella. Las palabras estaban llenas de amor y dolor, y a pesar de su resistencia, no pudo evitar sentirse conmovida.
¿Por qué no puedo dejar de pensar en esto?, se dijo a sí misma, mientras su corazón se debatía entre la culpa y la indiferencia. La carta hablaba de recuerdos compartidos, de momentos felices que ella había olvidado. Valentina se sintió atrapada entre dos mundos, el de su ambición y el de su familia. Mientras leía, la historia de su abuela comenzó a cobrar vida en su mente. Recordó las historias que Rosa solía contarle, las risas en los días de fiesta, y cómo siempre había estado allí para ella. Sin embargo, esa imagen se desvanecía rápidamente, reemplazada por el deseo de una vida más fácil. No puedo dejar que esto me detenga, pensó, cerrando la carta con fuerza. Sin embargo, algo en su interior comenzó a cambiar. A medida que se alejaba, la voz de su abuela resonaba en su mente. El amor es el tesoro más grande que podemos compartir. Valentina se sintió atrapada en un torbellino de emociones, y aunque intentó ignorarlas, no pudo evitar que la culpa comenzara a asomarse. Mientras tanto, Rosa, ajena a la lucha interna de su nieta, se dedicó a cuidar de su pequeño jardín. Las flores, que habían sido plantadas con tanto amor, florecían a su alrededor, llenando el aire con su fragancia. Rosa sonreía al ver cómo la naturaleza seguía su curso, ajena a los problemas de su familia. Sin embargo, en su corazón, la preocupación por Valentina la invadía. Sabía que la joven necesitaba un cambio y que la verdad debía salir a la luz. Los días pasaron y la tensión en la casa aumentó. Valentina y Elena continuaron con sus planes de venta, ignorando la carta y el anillo que aún permanecían en la mesa. Rosa, sintiéndose cada vez más impotente, decidió que debía confrontar a su familia. Había llegado el momento de revelar el secreto que había guardado durante tanto tiempo. Una tarde, mientras Valentina y Elena discutían sobre la venta de la casa, Rosa se armó de valor y se acercó a ellas. «Necesito hablar con ustedes», dijo, su voz temblando. Valentina la miró con desdén. «¿Qué hay que hablar, abuela? Ya hemos decidido lo que haremos». «Lo que están haciendo no es correcto», respondió Rosa, con firmeza. «Esta casa no es solo un lugar, es un hogar lleno de recuerdos. Y hay algo que deben saber». La mirada de Valentina se endureció, pero Rosa continuó. «Hay un testamento que mi esposo dejó, que habla sobre la herencia de nuestra familia. Pero no se trata solo de dinero, se trata de amor y respeto». Valentina frunció el ceño, sintiéndose incómoda. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, tratando de mantener la calma. Rosa respiró hondo, sintiendo que era el momento de ser completamente honesta. «Si ustedes deciden honrarme y cuidar de esta familia, recibirán lo que les corresponde. Pero si continúan con este camino de egoísmo, perderán todo». Las palabras de Rosa resonaron en la habitación y el silencio se apoderó del ambiente. Valentina, atrapada entre la incredulidad y la culpa, sintió que el peso de sus acciones comenzaba a aplastarla. «¿De qué estás hablando, abuela? ¿Qué herencia?». Rosa, sintiendo que había llegado el momento de abrir su corazón, le mostró el anillo. «Este anillo representa el amor que siempre hemos compartido. Mi esposo dejó un testamento que incluye una herencia significativa, pero solo se activará si demuestran amor y respeto hacia mí». Valentina se sintió abrumada por la revelación. Las palabras de su abuela resonaban en su mente y por primera vez comenzó a cuestionar sus decisiones. «¿Qué he estado haciendo?», pensó, mientras la culpa se apoderaba de ella. La confrontación se tornó intensa. Rosa, con lágrimas en los ojos, le suplicó a Valentina que reconsiderara sus acciones. «No quiero que esto se convierta en un conflicto. Solo deseo que podamos encontrar una manera de ser una familia nuevamente». Valentina, sintiéndose atrapada entre el amor y el egoísmo, se dio cuenta de que la verdad estaba a punto de cambiar su vida. La tensión en la habitación era palpable. Elena, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Valentina, tal vez deberíamos escuchar a la abuela, no podemos seguir así». La mirada de Valentina se movió entre su madre y su abuela, y en ese momento un pequeño rayo de esperanza comenzó a brillar en su corazón. Rosa, sintiendo que había plantado la semilla del cambio, se despidió de ellas con un susurro. «Piensen en lo que he dicho. El amor y el respeto son más importantes que cualquier cosa material.
Al salir de la habitación, sintió que había hecho lo correcto, aunque el camino hacia la reconciliación aún estaba lleno de obstáculos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Valentina comenzó a reflexionar sobre sus acciones y aunque la tentación de seguir adelante con la venta de la casa era fuerte, la carta de su abuela seguía resonando en su mente. ¿Qué pasaría si perdiera todo por seguir con este egoísmo?, se preguntaba mientras luchaba con sus propios demonios. Finalmente, una noche, Valentina decidió que era hora de enfrentar la verdad. Se sentó en su habitación, rodeada de recuerdos, y comenzó a escribir una carta a su abuela. Quería disculparse, pero también quería hacerle saber que estaba dispuesta a cambiar. «Querida abuela», comenzó, «he estado pensando en todo lo que me dijiste. Me doy cuenta de que he sido egoísta y que he olvidado lo que realmente importa. Quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer las paces». Mientras escribía, Valentina sentía que una carga se levantaba de sus hombros. Había tomado la decisión de cambiar, de honrar a su abuela y a su familia. Al terminar la carta, sintió una mezcla de alivio y esperanza. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Al día siguiente, Valentina se acercó a Rosa, quien estaba en el jardín cuidando de las flores. Con el corazón latiendo con fuerza, le entregó la carta. «Abuela, quiero que leas esto», dijo, sintiendo que su voz temblaba. Rosa tomó la carta con manos temblorosas, y mientras la leía, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Las palabras de Valentina eran sinceras, llenas de arrepentimiento y amor. «Quiero que sepas que estoy dispuesta a cambiar», continuó Valentina, sintiendo que la verdad finalmente salía a la luz. «Quiero aprender a valorar lo que realmente importa. Te necesito en mi vida, abuela». Rosa, con el corazón lleno de emoción, abrazó a su nieta. En ese momento, el amor y la esperanza comenzaron a florecer nuevamente en su hogar. La reconciliación entre Rosa y Valentina fue el primer paso hacia la redención de la familia. Elena, al ver el cambio en su hija, comenzó a cuestionar sus propias acciones. La relación entre madre e hija también comenzó a sanar, y juntas decidieron que era hora de hacer las paces con el pasado. Mientras tanto, Rosa sentía que su legado estaba siendo restaurado. El testamento de su esposo, que había sido un símbolo de amor y esperanza, ahora se convertía en un camino hacia la reconciliación familiar. La casa, que había estado a punto de ser vendida, comenzaba a llenarse de vida nuevamente. A medida que la familia se unía, el amor y el respeto comenzaron a florecer en el hogar. Valentina y Elena trabajaron juntas para transformar la casa en un lugar lleno de recuerdos y alegría. Rosa, al ver el cambio, sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Había logrado lo que tanto anhelaba: restaurar el amor en su familia. El tiempo pasó, y la casa se convirtió en un refugio de felicidad. Valentina se dedicó a cuidar de su abuela, aprendiendo de sus historias y compartiendo momentos de risa y amor. Elena también se unió a ellas, y juntas formaron un lazo inquebrantable. Rosa, rodeada de su familia, sintió que su legado estaba asegurado. La justicia poética que tanto había anhelado se manifestaba en cada rincón de su hogar. La familia había aprendido la lección más importante: el amor y el respeto hacia los mayores son fundamentales en la vida. Rosa, con una sonrisa en el rostro, sabía que había cumplido su propósito. Su vida, llena de sacrificios y amor, había dejado una huella imborrable en el corazón de su familia. En el ocaso de su vida, Rosa se sintió en paz. Había enfrentado la adversidad y había salido victoriosa. Su historia era un testimonio de que, a pesar de las dificultades, el amor siempre encuentra la manera de prevalecer. La casa, ahora un hogar lleno de risas y amor, era el reflejo de su legado. Y así, en la pequeña aldea rural, la historia de Rosa, Valentina y Elena se convirtió en una leyenda. Una historia que recordaba a todos la importancia de valorar a los mayores, de honrar sus sacrificios y de nunca olvidar que el amor es el verdadero tesoro de la vida. La reconciliación entre Rosa y Valentina fue un momento decisivo que marcó un nuevo comienzo en sus vidas. La abuela, con el corazón todavía latiendo con la emoción del abrazo, sintió que la esperanza resurgía en su interior. La calidez del amor familiar, que había estado ausente por tanto tiempo, comenzaba a llenar los rincones de su hogar.
Sin embargo, el camino hacia la redención no sería fácil. Había heridas profundas que sanar, y el tiempo había dejado su huella en la relación de madre e hija. Elena, al ver la transformación de Valentina, sintió que su propio corazón se ablandaba. Recordó los días en que su madre había sido su apoyo incondicional, cuando ella misma había sido una joven llena de sueños y aspiraciones. La vida, sin embargo, había cambiado. Las preocupaciones por el dinero y el éxito habían oscurecido su visión, llevándola a olvidar la esencia de lo que realmente importaba. Aquel día, mientras observaba a su hija interactuar con Rosa, se dio cuenta de que era el momento de hacer un cambio. La familia necesitaba volver a unirse, y ella estaba dispuesta a intentar repararlo. ¿Qué te parece si preparamos una cena especial para abuela esta noche?, sugirió Elena a Valentina mientras ambas estaban en la cocina. La idea era simple, pero cargada de significado. Valentina, sorprendida por la propuesta, asintió lentamente. «Sí, creo que sería un buen gesto», respondió, sintiendo que la idea de hacer algo por Rosa la llenaba de una calidez inesperada. Mientras las dos se organizaban para la cena, Rosa se sentó en su sillón favorito, observando cómo la dinámica familiar comenzaba a cambiar. Se sentía un poco nerviosa, pero también emocionada. La cocina, que había sido el corazón de su hogar durante tantos años, comenzaba a llenarse de aromas familiares. El olor del guiso que Elena preparaba y el sonido de los utensilios chocando. Eran pequeños detalles que, a lo largo de los años, habían sido olvidados, pero que ahora volvían a cobrar vida. La noche llegó rápidamente, y la mesa se llenó de platos humeantes, risas y anécdotas. Valentina, con una sonrisa genuina, se sentó al lado de su abuela. «Abuela, ¿recuerdas aquella vez en la que intentamos hacer galletas y terminamos llenando la cocina de harina?», preguntó Valentina, riendo al recordar el desastre que habían causado. Rosa sonrió, sus ojos brillando con nostalgia. «¿Cómo olvidarlo? Ustedes eran tan pequeños, pero tenían tanto entusiasmo. Nunca olvidaré cómo reímos juntas mientras limpiábamos todo», respondió, su voz llena de ternura. Esa noche, las historias fluyeron, y el amor que había estado oculto comenzó a resurgir como un manantial de agua fresca. Sin embargo, en medio de la alegría, Rosa no podía evitar pensar en el secreto que había guardado durante tanto tiempo. El anillo de boda que había encontrado días atrás no solo era un símbolo de amor, sino también de un legado que debía ser compartido. Mientras la cena avanzaba, decidió que era el momento adecuado para hablar sobre el testamento que había mantenido en secreto, un acto que podría cambiar el rumbo de su familia. Después de la cena, Rosa pidió a Valentina y Elena que la acompañaran al salón. «Hay algo importante de lo que quiero hablar con ustedes», comenzó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Valentina, intrigada, se sentó más cerca de su abuela, mientras que Elena se mostró atenta, lista para escuchar. «Este anillo», dijo Rosa, levantándolo delicadamente, «no es solo un recuerdo de mi amor por tu abuelo. Es parte de un testamento que él dejó, un legado que quiero compartir con ustedes». Valentina frunció el ceño, confundida. «¿Un testamento? ¿Qué quieres decir, abuela?», preguntó, su curiosidad despertada. Rosa tomó una profunda respiración, sintiendo la importancia de sus palabras. «Tu abuelo siempre creyó que el amor y el respeto son lo más valioso en la vida. En su testamento dejó una herencia que se activará solo si demuestran amor y cuidado hacia mí. Si continúan con la indiferencia, perderán todo lo que él dejó», explicó, su voz firme pero llena de emoción. Elena, sorprendida, miró a su hija y luego a Rosa. «¿Por qué no nos lo dijiste antes?», preguntó, sintiendo que la revelación comenzaba a cambiar la atmósfera en la habitación. Rosa sonrió suavemente. «Porque quería que aprendieran por sí mismas. El verdadero valor de la vida no se mide en dinero, sino en el amor que compartimos», respondió. Valentina, sintiéndose abrumada por la revelación, se quedó en silencio. Las palabras de su abuela resonaban en su mente. Había estado tan centrada en sus propios deseos que nunca se detuvo a pensar en el sacrificio que Rosa había hecho por ella y su madre.
La idea de perder la herencia la llenó de miedo, pero al mismo tiempo comenzó a cuestionar su comportamiento. «Abuela, lo siento, no sabía que había un testamento. Nunca debí tratarte así», dijo Valentina, su voz temblando. Rosa la miró con pasión. «Lo que importa es que ahora lo sabes. El amor y el respeto son la verdadera herencia que debemos valorar», respondió, sintiendo que la conexión entre ellas se fortalecía. Esa noche, el ambiente en la casa cambió. La familia comenzó a reconstruir los lazos que habían estado rotos. Valentina, sintiéndose culpable por su comportamiento anterior, decidió que quería hacer las cosas bien. Comenzó a dedicar más tiempo a cuidar de su abuela, preguntándole sobre sus recuerdos y experiencias de vida. Rosa, a su vez, se sintió revitalizada por la atención y el cariño que estaba recibiendo. Elena, al ver el cambio en su hija, también se sintió inspirada a ser más presente. Juntas, comenzaron a trabajar en proyectos para embellecer la casa y hacerla más acogedora. La risa y el amor comenzaron a llenar los espacios vacíos que antes habían estado llenos de resentimiento y tristeza. Sin embargo, el pasado no se olvidaba fácilmente. A medida que la relación de Rosa con su hija y su nieta se fortalecía, también surgieron momentos de tensión. Valentina a veces se sentía abrumada por la responsabilidad de cuidar a su abuela, y Elena, por su parte, aún luchaba con sus propios sentimientos de culpa por haber descuidado a Rosa. Un día, mientras estaban en el jardín, Valentina comenzó a llorar. «No sé si puedo hacerlo, abuela. A veces siento que no soy lo suficientemente buena para cuidarte», confesó, su voz quebrada. Rosa se acercó y la abrazó con ternura. «Querida, no tienes que ser perfecta, solo necesitas estar presente y mostrar amor. Eso es lo que realmente importa», le dijo, sintiendo que cada palabra que compartía era un paso hacia la sanación. La vida continuó fluyendo en la casa de Rosa, y a pesar de las dificultades, la familia comenzó a construir nuevos recuerdos. Valentina se convirtió en una nieta más cariñosa y atenta, mientras que Elena se esforzaba por ser una madre más comprensiva. Juntas, comenzaron a explorar la historia familiar, revisando álbumes de fotos y compartiendo anécdotas que habían quedado en el olvido. Rosa, al ver cómo su familia se unía, sintió que su corazón se llenaba de alegría. La casa, que una vez había estado a punto de ser vendida, ahora era un lugar lleno de vida, risas y amor. Cada rincón reflejaba el esfuerzo y la dedicación de las tres mujeres, y Rosa se dio cuenta de que, a pesar de los desafíos, había logrado lo que tanto había anhelado: restaurar el amor en su hogar. A medida que pasaban los días, Valentina comenzó a entender el verdadero significado de la herencia de su abuelo. No se trataba solo de dinero o propiedades, sino de la sabiduría y las enseñanzas que Rosa había compartido a lo largo de su vida. Comenzó a valorar no solo a su abuela, sino también las lecciones que ella representaba. Una tarde, mientras Valentina ayudaba a Rosa a preparar una tarta, la abuela le contó sobre su juventud, sobre las dificultades que había enfrentado y cómo había luchado por mantener unida a su familia. «Cada sacrificio que hice fue por amor. Nunca quise que se sintieran obligados a cuidar de mí, pero siempre esperé que recordaran lo que realmente importa», dijo Rosa mientras mezclaba los ingredientes. Valentina, conmovida, se dio cuenta de que había estado tan enfocada en sí misma que había olvidado la importancia del amor familiar. «Prometo que siempre te cuidaré, abuela. Quiero aprender de ti y ser la nieta que mereces», le aseguró, sintiendo que cada palabra era un compromiso sincero. Elena, al escuchar la conversación, sintió que su corazón se llenaba de orgullo. Había visto cómo su hija había cambiado y cómo Rosa había sido la luz que iluminaba el camino hacia la reconciliación. «Juntas somos más fuertes. Nunca olvidemos lo que hemos aprendido», dijo Elena, sintiendo que la familia finalmente había encontrado su camino. El tiempo pasó, y el día de la celebración del cumpleaños de Rosa se acercaba. Valentina y Elena estaban decididas a hacer de ese día algo especial. La idea era organizar una fiesta sorpresa, una forma de honrar a la matriarca de la familia y demostrarle cuánto la amaban. Comenzaron a planear cada detalle, desde la decoración hasta la comida, asegurándose de que todo estuviera perfecto. El día de la fiesta llegó, y Rosa, sin sospechar nada, salió a dar un paseo por el jardín. Valentina y Elena se aseguraron de que todo estuviera listo.
Cuando Rosa regresó, el hogar estaba decorado con globos y luces, y una gran pancarta decía: «Feliz cumpleaños, abuela». La sorpresa fue abrumadora. Rosa se quedó boquiabierta al ver a sus amigos y familiares reunidos para celebrar su vida. Las lágrimas de felicidad brotaron de sus ojos mientras sentía el amor que la rodeaba. «No sé qué decir, esto es maravilloso», dijo emocionada. La fiesta estuvo llena de risas, música y recuerdos compartidos. Valentina tomó la palabra y con la voz temblorosa se dirigió a su abuela. «Abuela, hoy celebramos no solo tu cumpleaños, sino todo lo que has hecho por nosotros. Te prometo que siempre te valoraré y cuidaré de ti. Gracias por ser nuestra guía y nuestro amor incondicional», expresó, sintiendo que cada palabra era un reflejo de su transformación. Rosa, con lágrimas en los ojos, abrazó a su nieta. «Lo único que deseo es que siempre se amen entre ustedes. Eso es lo que realmente importa», respondió, sintiendo que su legado estaba siendo honrado. La noche se llenó de música y baile, y Rosa se sintió rodeada de amor. La familia había aprendido a valorar lo que realmente importaba: el amor, la gratitud y el respeto hacia los mayores. La casa, que una vez había estado llena de resentimiento, ahora era un hogar lleno de risas y alegría. La justicia poética que Rosa había anhelado se manifestaba en cada rincón de su hogar. Su vida, llena de sacrificios y amor, había dejado una huella imborrable en el corazón de su familia. En ese momento, Rosa supo que había cumplido su propósito. Había enfrentado la adversidad y había salido victoriosa. Los días se convirtieron en semanas y la familia continuó construyendo su historia. Valentina se dedicó a cuidar de su abuela, aprendiendo de sus historias y compartiendo momentos de risa y amor. Elena, por su parte, se comprometió a ser una madre más presente y comprensiva. Rosa, rodeada de su familia, sintió que su legado estaba asegurado. La casa, ahora un refugio de felicidad, era el reflejo de su amor incondicional. Cada día que pasaba, la familia se unía más, y los recuerdos compartidos se convertían en el hilo que los mantenía unidos. Y así, en la pequeña aldea rural, la historia de Rosa, Valentina y Elena se convirtió en una leyenda. Una historia que recordaba a todos la importancia de valorar a los mayores, de honrar sus sacrificios y de nunca olvidar que el amor es el verdadero tesoro de la vida. Rosa, con una sonrisa en el rostro, sabía que su vida había sido un viaje lleno de amor y que su legado seguiría vivo en el corazón de su familia por generaciones.